Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Si llevas ya algún tiempo en esto de la impresión 3D, seguro que alguna vez habrás oído hablar del término non-planar prints o impresiones non-planar. O a lo mejor nunca has oído hablar de este término, pero seguro que te ha salido en alguna red social algún vídeo corto de una máquina imprimiendo tal que así. Pues bien, esta tecnología básicamente consiste en un algoritmo que lo que hace es ajustar el ángulo de impresión del nozzle a la curvatura de la geometría de la pieza que estamos imprimiendo en ese momento. De esta forma lo que conseguimos es pasar de resultados como estos que estáis viendo aquí en la imagen de la izquierda a los que tenemos luego a posteriori en la imagen de la derecha. Llegado a este punto, alguno estará pensando, bueno Pablo, sí, esto está muy bien, esto es muy estético, pero ¿realmente esto tiene una función útil? Pues sí, sí que la tiene y va más allá de la de imprimir mapas topográficos o formas curvas sin apenas salto de capa o de escalera. Pero antes de continuar con este tema, sí que quiero hacer un pequeño disclaimer, y es que este vídeo que estáis viendo ahora mismo no es un tutorial de cómo hacer impresiones non-planar al uso. Más que nada porque sería un tutorial muy largo y muy complejo para la mayoría de usuarios. Este vídeo lo que tiene un carácter meramente divulgativo e informativo, porque lo que yo quiero es acercaros el concepto de impresión non-planar. También os digo que no quita que os quedéis hasta el final del vídeo, porque os he dejado por ahí una sorpresilla que yo creo que os va a gustar seguro. Ahora sí que sí, para ahondar más en este tema, he traído un verdadero experto en la materia y él es Diego García Cuevas, o más bien conocido en redes sociales por Profesor Cuevas. Él es profesor en la Universidad Europea de Madrid, codirector de la Academia ControlMath y autor del libro Advanced 3D Printing with Grasshopper. Añado también que hace ya cuestión de un año yo ya entrevisté en el programa a Profesor Cuevas y tenéis una entrevista monográfico de él y de su trayectoria por si queréis echarle un vistazo, y os dejaré el vídeo de hecho por aquí arriba. Y ahora sí que sí, damos paso al Profesor Cuevas. Muy buenas, Diego, ya que te tengo aquí, bueno, yo ya he explicado en el vídeo previamente qué es para mí o qué entiendo yo por non-planar prints, pero me encantaría tener tu opinión y tu punto de vista de, bueno, cómo podríamos definir, para el que no lo sepa, qué es una non-planar print. Bueno, pues una non-planar print básicamente es un movimiento de la impresora Ujú, que se ejecuta también en la dirección Z al mismo ujú, tiempo y de forma variable. Es decir, normalmente una impresora lo que hace es trabajar en la misma capa, en ujú. Z, no se mantiene constante, y de ahí luego ya, bueno, pues retrae, sube, baja un poquito, hace sus cositas y se cambia a la siguiente capa y trabajamos capa por capa. En una Vale. non-planar lo que podemos hacer es ir variando la constante Z para hacer otro tipo de impresiones en las que las capas pueden estar deformadas, podemos hacer otro tipo de capas. A nivel técnico, sobre todo hablando por la máquina, ¿a qué dificultades técnicas se va a enfrentar? Porque, claro, para el que haya visto esto en persona, verá que el eje Z está ahí en consonancia trabajando con el X. Digamos, nuestra máquina, entre comillas, ¿por dónde sufre? Digamos que la máquina no sufre porque igual que tiene los steppers para moverse en X y Z, en X e Y tiene el de moverse en Z, entonces le da exactamente igual hacer un movimiento en vertical que combinado en X y Z al mismo tiempo. Entonces, en ese aspecto, la máquina no tiene inconveniente en hacerlo. El problema es cómo decirle a la máquina que tiene que mover eso también, porque nosotros utilizamos unos slicers que ya vienen, son maravillosos, vienen predefinidos para hacer un acabado en la misma capa en Z. Entonces, a la máquina le da exactamente igual. Es el slicer el que le dice a la máquina que se va a mantener en la misma capa en Z. Pero no tiene una limitación, digamos, la máquina para no poder moverse al mismo tiempo los tres motores de X, Y y Z, ¿no? Esto ya, de hecho, lo hablamos, no sé si te acuerdas de la charla que tú y yo tuvimos hace ya por lo menos un año, que claro, para el usuario normal el láser viene ya muy asistido, pero para vosotros a nivel creativo está muy encorsetado y necesitáis depender de programas que os den plena libertad, ¿no? Al hilo de esto te quería preguntar, ¿qué suite previa en cuanto a programas necesitaríamos como usuario para programar este tipo de G-codes? Bueno, en principio podríamos incluso hacerlo a mano. Ah, Es sí. decir, tú podrías picar código y decirle vete aquí en X, aquí en Y, aquí en Z, con el G1 delante, el típico para decirle indicarle a la máquina que se tiene que mover, y Ujú, podemos hacerlo a mano. Yo lo hago a través de Grasshopper, de Rhino y Grasshopper, porque bueno, es el programa que utilizo normalmente. ujú. Entonces, eso me permite trazar una curva y esa curva meterla en Grasshopper, dividirla en puntos, sus puntos en coordenadas, y sus coordenadas básicamente es la estructura principal del código G, ¿no? Del G-code. Entonces, yo utilizo ese sistema, ese workflow, pero estoy seguro que se puede hacer a través de otros. De hecho, gente lo está haciendo a través de Excel. Tú en Pues Excel puedes hacer un set de coordenadas que sean consecutivas, etcétera, y armar un G-code a través de esas coordenadas. O sea que cualquier sistema que te permita programar
te permitiría generar un código G y salvar el archivo como extensión .gcode y dárselo a la máquina. Pues Diego, antes de dar paso a que me cuente un poquito con imágenes, un poco ese workflow que tú nos comentabas, una pregunta que mucha gente se estará haciendo es, bueno, si me estás diciendo que el no se le está subiendo y bajando constantemente, entendemos que también vamos a tener que graduar el flujo, ¿no? Porque si no, las capas quedarían tremendamente aplastadas, haciéndose más anchas por debajo que por arriba, ¿no? Lo has dicho perfectamente. Es decir, si por ejemplo quieres mantener un ancho de capa constante, porque tienes un dosel de 0,4 o de 1 o de 2 milímetros, da igual, Ujú, y quieres que la capa tenga ese ancho, cuando bajas y aplastas mucho más, tienes que controlar el flujo y reducir el flujo en proporción. Entonces, el flujo, el flow, el valor de E dentro del código G, ujú, tiene que ser variable en función de la altura de capa. Entonces, si altura de capa es variable porque estamos imprimiendo en non-planar, el flujo también tiene que ser variable, no solo en longitud, que es como se calcula normalmente, es decir, tú tienes un factor de salida del plástico dependiendo del nozzle y la altura de capa, son esos dos variables. Entonces, si estás en una misma capa, siempre la altura de capa es constante, con lo cual tienes una constante que tienes que multiplicar por la longitud que tienes que alcanzar con tu plástico. Entonces, se interpola el material a extruir de un punto a otro, ¡pum! Ya está. Ahora, si eso tiene que ir escalonándose de punto a punto y ser variable, ujú. pues el factor flujo que hay que sacar tiene que también ser variable en consonancia con la altura de capa. Entonces, tendremos un valor para E cambiante para cada coordenada. Diego, me comentabas que algunas personas, sobre todo que trabajan con máquinas grandes o con extrusores grandes, que llevan cierto delay, podríamos decir así, tienen el problema de que a lo mejor cuando ellos quieren cambiar el flujo según la altura en Z, el retraso que tiene el propio extrusor por el propio tamaño que tiene, le estropea la impresión. ¿Podríamos modificar la velocidad de la altura en Z y no el flujo? Y así no tendríamos ese problema de tener un retraso en cuanto al flujo que está sacando la máquina. Sí, también se podría. De hecho, hay gente que le viene mejor, sobre todo eso, como dices tú, con aparatos ya muy grandes, ¿no? Ujú. En ese caso, tomamos el valor variable de la Z, que es la que Vale. te da la altura de capa, Ujú. o sea, el nozzle va a seguir esas coordenadas, pero el motor del extrusor, que es el que tiene el delay, que no es tan fácil de controlar, lo mantenemos constante, Vale. como si estamos trabajando a una altura de capa constante, digamos uno, por decir algo, ¿no? Ujú. Y luego, a medida que el nozzle baja, lo que tenemos que hacer es movernos más rápido, con lo Vale. cual el valor de altura variable lo aplicamos al feed rate. Entonces, en lugar de tener un feed rate constante, no sé, de 1200 milímetros minuto, lo tendríamos variable y la máquina iría más rápida cuando tiene que añadir menos material porque está comprimiendo la capa y más despacio cuando tiene que añadir más material para un flujo constante. Entonces, al final el valor de la altura lo podemos aplicar en principio a esas dos variables. Vale, pues Diego, si te parece, te voy a pedir por favor que nos haga un breve repaso. Yo también lo voy a poner aquí en el vídeo para que la gente lo pueda ver en su casa, de cómo sería el entorno gráfico de Grasshopper y de hecho, para que podamos ver e ilustrarnos cómo sería gráficamente el G-code que luego vamos a dejar que la gente se descargue. Lo que vamos a ver en las imágenes de Ujú, la estructura de Grasshopper, que se llama definición de Grasshopper o algoritmo, lo que sea, vamos a empezar viendo pues, cómo se hace un modelo muy sencillito. Es un loft, que básicamente es una superficie entre dos curvas, una ujú, curva elíptica abajo y una curva elíptica arriba que está deformada. Entonces esa superficie adquiere unas propiedades, que es una superficie de tres bordes, de la ujú. que se pueden extraer isocurvas. Las isocurvas son unas líneas en las superficies que, digamos, pasan por los mismos parámetros matemáticos dentro de la superficie. Entonces, Vale, si una superficie es más estrecha, está más comprimida en una zona y tiene 10 isocurvas y en otra zona es más ancha, va a ujú, tener las mismas 10 isocurvas y las 10 isocurvas se van a ir expandiendo. vale, Entonces, en lugar de hacer contornos, hacer secciones horizontales, lo que extraemos es como unas curvas matemáticas dentro de la superficie que siguen los mismos parámetros, que si son siempre 10 en la zona estrecha, van a ser siempre 10 en la zona ancha. Entonces, básicamente esa es la guía que ujú, va a permitir a la máquina hacer su recorrido. Ese es el path muy para bien. la máquina, el Ujú, camino, esas isocurvas. A esas isocurvas se les hace un espiralizado, como si fuera el base mode o el claro. spiralite, etcétera. Lo que pasa que en vez de por curvas planas son curvas ya deformadas, Ujú, de manera que hacemos una extrusión continua, una única
polilínea con todo eso. Luego lo transformamos en puntos. Hay que elegir cuántos puntos quieres. De hecho, en el modelo que te he pasado, se ve que no hay mucha resolución. O sea, si se mira al reflejo la pieza, se ve que está un poquito facetada porque estaba dividida en no muchos puntos. Me parece que en cien Uy. puntos. Si se dividiera en más puntos esas curvas, tendríamos como más resolución y esos 100 puntos por curva, que ya no son una curva, sino que ya es un espiralizado con todos los puntos que tenga, 4000 5000 no recuerdo ahora, se descompone sus coordenadas X y Z con una herramienta que se llama Deconstruct, que es Ujú, una herramienta dentro de Grasshopper que te permite una estrategia de extraer los datos de algo, en este caso de vale. un punto, Ujú, sus coordenadas son X y Z, pues básicamente es tomar esas coordenadas X y Z, recomponerlas en una línea de texto en la que le introducimos la orden G1 para indicarle a la máquina que tiene que moverse. vale. El feed rate, que es la velocidad, que podemos incluirla en cada línea. Si quisiéramos que fuera variable, bueno, con ponerla al principio valdría y no habría que incluirla en cada línea, pero Ujú, da igual. Y luego una X, que tiene que ser mayúscula, con la coordenada X, y de coordenada X, una Y con la coordenada Y de cada punto, una Z, letra Z, con la coordenada Z de cada punto, y luego la letra E del flow, para la extrusión, ujú, con el valor variable claro. calculado en función de la altura de capa para cada punto. Es decir, cada punto tiene que leer al punto que tiene directamente encima para saber qué distancia hay, que sería la altura de capa, e ir adaptando un factor de extrusión que hemos sacado, genérico. El cálculo del flow es el Ujú, diámetro del nozzle, del filamento, perdón, ok. que es 1,75 Ujú, estándar, en función del diámetro del nozzle que pongamos por la altura de capa. Más o menos vale. esa proporción es el volumen que entra por el volumen que sale, o mejor dicho, el volumen que sale dividido entre el volumen que entra, y es una proporción multiplicado por la longitud que Claro. necesitamos adquirir para cada punto. Si es una caja rectangular, pues habrá que extruir más en un lado y menos en otro, por ejemplo. Cuando tenemos la altura de capa variable, hay que sacar la altura, la distancia de cada punto al siguiente, que Ujú, será cambiante, y sacar todos los datos para cada punto que vamos a extruir. Y luego todo eso, añadirle el protocolo inicial de la impresora, el ujú. modelo que sea, si es una Bambú o si es una Ender o lo que sea, añadirle el protocolo específico, luego darle nuestro código G que describe el movimiento que va a hacer la máquina y luego el protocolo final para que esa máquina pues se desconecte, enfríe, haga pi o lo que tenga que hacer. De hecho, mucha gente pensará, Diego, que esto necesita una máquina última generación para hacerlo, pero tú de toda la vida que yo te conozco lo has hecho con una Ender 3, si yo no me estoy equivocando. O sea, que al final lo que necesitamos, como tú bien has dicho, es hacer este pedazo de trabajo de geometría pura y dura y no tanto la máquina. De hecho, mi Bambú, una de las cosas que tú me advertiste es decir, oye, Pablo, verás que la máquina imprime mucho más lento de lo que tú estás acostumbrado. Y luego, la segunda cosa que me llamó la atención, como bien dices, es eso, que lo hace en modo vaso. Al final es una impresión muy corta, tarda más en calibrar, que es lo que tardan más las Bambú, que luego la impresión, que sobre todo digo la que la gente se va a descargar, es una impresión muy, muy breve, ¿no? Una de las cosas que ya he avisado al principio de este vídeo, he hecho como un pequeño disclaimer de, ojo, si queréis llevar a cabo este test, hacedlo siempre desde una P1S, que es el modelo que hemos testeado nosotros. Siempre va a haber alguno más aventurero que va a intentar hacerlo en otro tipo de máquina. ¿Tú lo aconsejas, lo desaconsejas, modificaría algo antes? Yo lo desaconsejo por ser precavido, no hay que romper máquinas Totalmente. tan caras y porque es que yo he tomado el protocolo inicial de la P1S, que es la que tenemos en el estudio. Si por ejemplo fuera la A1, estoy seguro que el protocolo cambia, Total. porque la P1S va atrás, limpia, hace sus cosas, la A1 funciona un poco diferente, entonces ahí sí que no lo recomendaría. Con el modelo superior, pues a lo mejor es lo mismo, pero no estoy seguro. O sea, yo Claro, solo la probaría con la P1S. claro. De hecho, si alguien quiere intentar adaptarlo a su máquina, tendría que tomar, por ejemplo, un modelo que ya haya impreso, que lea todo el código inicial, lo tome y quite el que he puesto yo y ponga Claro, el de su máquina. Y claro. luego el centro, el core, digamos, del código G sería el mismo, porque es que es el mismo para la Ender 3, que para la Ender 5 Plus, que para la Bamboo, que para la Cognumas, que para cualquiera. O sea, el movimiento, las coordenadas van a ser las mismas para todas. Claro. Pero también te lo pregunto para ilustrar y hacer entender a la gente que, de hecho, también lo he dicho en este vídeo, por eso esto no es un tutorial, porque un tutorial nos llevaría muchísimo tiempo. Este vídeo es más bien informativo y divulgativo para que veáis que al final esto es bastante complejo. Ya para terminar, yo te dije en su momento, digo, contra las non-planar, yo siempre he tenido muy metido en la cabeza que va muy bien a la hora de imprimir, sobre todo, mapas de terrenos, ¿no? Mapas con montañas, con valles, porque claro, queda muy bien la superficie, queda muy limpita. Tú en tu día a día, que al final siempre estás trabajando con figuras y curvas y complejas, ¿utilizas las non-planar? O sea, ¿tiene un uso útil en tu día a día?
Sí, pero a escala grande. Es Claro. decir, yo utilizo las impresoras pequeñas normalmente como para obtener objetos más definitivos, es decir, como la suele utilizar todo el mundo, que tú haces un modelo 3D y quieres eso, exactamente, ¿no? Lo que utilizo el non-planar, el código, es más cuando tenemos que imprimir a escala grande con los robots y con los extrusores de pellets y demás. Ahí es súper útil imprimir non-planar, por ejemplo, tú tienes que imprimir una pieza que comienza en la base plana, pero luego acaba girada, pues porque es un mostrador para poner un LCD o lo que sea. Queda mucho mejor si lo vas imprimiendo inclinando y acabas con exactamente con ese ángulo que si lo imprimes plano y tiene que andar haciendo rematitos arriba, ¿no? Sobre todo porque es que en la escala grande las capas pues van a ser de 2 milímetros, de 3, de 4 y se ven un montón. Entonces, todo esto lo aplicamos siempre en general a la escala más grande, a los robots, a la impresión en arcilla, es muy importante porque en arcilla no es como en plástico. En Claro. plástico, como el plástico al final enfría muy rápido, Ujú. pues tú puedes retraer, moverte, ir a otro punto y queda bien. En arcilla no queda igual. La arcilla Al ser un está material siempre vivo, fresca, claro, está vivo, está fresco. más complejo. Entonces tú intentas retraer, irte a un sitio, arrastras la arcilla, se notan las marcas. Entonces, cuando imprimimos en arcilla jarroncitos, cosas también como las que hay por ahí, es importante también imprimir non-planar porque el acabado es totalmente diferente. Digo, ya solo me queda darte las gracias por esta, iba a decir píldora, pero esto es una masterclass, chicos? Por No, esta no, no. masterclass que nos acabas de dar ahora mismo en cuanto a la non-plenar. Muchísimas gracias y bueno, dejaré aquí abajo las redes sociales para que la gente siga tu trabajo porque es increíble. Muchas gracias, Diego. Nada, gracias a ti. Pues ahora, para terminar con este vídeo, os voy a dejar con unas imágenes de mi P1S llevando a cabo una impresión non-planar, de hecho, esta que tengo por aquí. Imágenes que, por cierto, cuando las estuve grabando me quedé embobado mientras las imprimía, porque ya veréis que es totalmente hipnótico. Y también deciros como sorpresa que aquí abajo en la descripción del vídeo he subido este mismo G-Code que estoy imprimiendo yo, para que podáis probarlo vosotros de forma gratuita en vuestras máquinas P1S. Y aquí sí que quiero hacer otra vez un disclaimer, hacerlo bajo vuestra propia responsabilidad y solo si tenéis una máquina P1S, puesto que no la hemos probado en otros modelos, este G-Code, y pudiera haber algún tipo de problema. Yo garantizo que la P1S funciona perfectamente porque ya he hecho varias impresiones, pero bueno, si alguno de vosotros aún así es experto y quiere intentarlo en otro modelo, pues que deje luego su experiencia aquí abajo en la caja de comentarios. Pues ya después de ver estas imágenes, a mí ya lo que me queda solo es despedirme, pediros que por favor os suscribáis, que es de forma gratuita totalmente. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dale like y que sepáis que aquí abajo en la descripción del vídeo también vais a tener las redes sociales del profesor Cuevas por si queréis echarle un vistazo y darle apoyo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.